Estimado tutor y compañeros del curso Sistemas Dinámicos, mi nombre es Jairo David Cano Mora, pertenezco al grupo número 28 y mi tutor encargado es Manuel Enrique Wagner. A continuación voy a dar explicación a la etapa 2 de la unidad 1, obtener los modelos matemáticos de sistemas físicos en el dominio del tiempo. Entonces, para dar inicio a la actividad, primero nos dice que cada estudiante debe leer y analizar el problema planteado en el anexo y seleccionar los sistemas propuestos e informar en él a través del foro y tema de la actividad. En este caso aquí yo puse el pantallazo del ejercicio C, que fue el que seleccioné. Dice entonces, el sistema eléctrico del equipo está soportado con un circuito que garantiza bajos niveles en la pérdida de voltaje de alimentación de este equipo. Este sistema corresponde al circuito presentado en la figura 3 relacionada a continuación. Entonces vemos aquí que es un circuito RLC donde tenemos lo que son la resistencia, bobina y capacitor. Aquí nos dan sus valores. Ahora nos dice entonces, para este sistema se tiene que la señal de alimentación B1 es una batería de 9 voltios y la salida que se analiza para obtener el modelo matemático que representa el circuito eléctrico es el voltaje almacenado en el condensador. Entonces aquí vemos que, o sea, lo importante es el voltaje en el condensador y la corriente en la bobina, ya que estos son almacenadores, ellos son los que van a almacenar. Ahora dice el punto 2, obtener las ecuaciones diferenciales que representan matemáticamente el sistema seleccionado. Entonces, para iniciar con el análisis del circuito, comenzamos identificando y nombrando las mallas y nodos que tenemos. Entonces, esta la nombré I1 y esta I2. Las corrientes malla 1, malla 2. Y aquí tenemos el nodo principal. Ahora, como les decía hace un rato, tendremos para este circuito dos variables de estado. Voltaje en el capacitor respecto al tiempo y corriente en la bobina respecto al tiempo. Entonces, para dar inicio en la malla 1, analizamos los componentes, los voltajes voltaje en R1, voltaje en la bobina y voltaje en R2. Entonces nos dice que hallamos el valor del voltaje de R1 en valores de I de corriente en la bobina y L1. Entonces tenemos por ley de Ohm, voltaje igual a intensidad por resistencia. Entonces sabemos que la corriente en la resistencia 1 es igual a la corriente de la bobina porque están en serie. Entonces dependiendo de esto, tenemos que el voltaje en R1 es igual a la intensidad de la bobina 1 por la resistencia 1. ¿Para qué? Esto para que nos dé en términos de intensidad de L1. Tenemos este valor para R1. Así, entonces seguimos. Hallando el valor de voltaje en R2 en valores de intensidad de la bobina y voltaje del condensador. Entonces, igual por ley de Ohm, voltaje I1 por R1. En este caso, entonces sabemos que como los voltajes están en paralelo, la resistencia 2 con el capacitor, tienen el mismo voltaje. Entonces, en este caso, al tener el mismo voltaje, entonces las corrientes acá las restamos y aquí la resistencia, entonces entraría a multiplicar resistencia a este término y la resistencia 2 a este término. Y bueno, aquí ya son operaciones y nos da el voltaje en la resistencia 2 la siguiente. Ahora nos dice que hallar el voltaje de la bobina en valores de intensidad de la bobina 1. Entonces tenemos que el voltaje en L1 es igual a la inductancia de la derivada de la intensidad de la corriente con respecto al tiempo. Sabemos que la inductancia según el circuito es 3. Aquí la vemos, 3 hercios. Igual ya obteniendo entonces en la derivada de la corriente de la bobina respecto al tiempo. Entonces tenemos como resultado de malla el siguiente, con el valor de voltaje en R1, voltaje en la bobina, voltaje en R2. Tenemos el resultado de malla. Ahora para la malla 2, como les decía anteriormente, entonces el voltaje en la resistencia 2 es igual al voltaje en el capacitor, por lo que están en paralelo. Entonces nos dice que hallar el valor del voltaje en R2 en valores de
y L1 y voltaje en el capacitor como se realizó en la falla 1. Tenemos acá. Entonces aquí en este caso lo que vamos a hacer es despejar el voltaje en el capacitor. Entonces este término que está, bueno, hacemos la operación matemática despejando el voltaje en el capacitor y obtenemos la siguiente ecuación como resultado de la malla 2. Ahora lo que tenemos que hacer es despejar la derivada. Entonces aquí hacemos cálculos, lo mismo, cálculos matemáticos. Entonces este que está multiplicando pasa aquí a dividir. En este caso, aquí lo que hacemos es multiplicar por -1 y nos quedaría organizadas de esta manera. Aquí dividimos el 5 entre 20 y nos quedaría así la siguiente ecuación. Luego ya reemplazamos esto en la ecuación de voltaje respecto al tiempo. Lo tenemos de esta manera. Aquí lo que hacemos es operaciones matemáticas. Aquí en este caso este se cancelaría con este y tendríamos como final esta ecuación. Ahora nos dice que para el sistema seleccionado aplicar principios físicos y matemáticos que le permitan linealizar el sistema. Entonces procedemos a hallar las ecuaciones linealizadas. Entonces en este caso lo mismo, el que está aquí multiplicando pasa a dividir para que nos quede en términos de la derivada de la corriente de la bobina con respecto al tiempo. Vemos acá entonces que son los valores que nos solicitan, que es Bt, la intensidad de la bobina y voltaje en el capacitor. Entonces este lo tenemos ya como el resultado final de la ecuación 1 y este como el resultado final de la ecuación 2. Ya dependiendo de esto, y hallamos la salida, que sería voltaje en la bobina, y sabemos que por la fórmula esto es igual a la inductancia de la derivada de la intensidad de la bobina con respecto al tiempo. En este caso sabemos que es 3, la inductancia de la bobina, y ya reemplazaríamos el siguiente valor por las de la derivada por los que tenemos aquí independientes. Ahora nos dice generar el diagrama de bloques que representa el modelo matemático linealizado del sistema seleccionado, teniendo en cuenta que una vez transcurridos los 5 primeros segundos el sistema recibe una señal de perturbación y altera en una unidad la señal de entrada, aumentando así su valor. Aquí vemos un pantallazo del diagrama de bloques que diseñé en el Simulink de MATLAB. Y aquí otro pantallazo con la imagen del osciloscopio. Entonces ahora vamos a dirigirnos al archivo. Poner esto por acá. Entonces podemos ver aquí que está la fuente, 9 voltios. Tenemos el step. El step ya está configurado con los 5 segundos que están en la guía. Y aquí tenemos el add. Este va a ser el voltaje respecto al tiempo, Bt. Aquí para poner lo que son las ecuaciones diferenciales. Las derivadas sabemos que la inversa sería la integral. Entonces en este caso son estos dos integradores los que van a cumplir este proceso. Y aquí ya vemos planteadas las ecuaciones como tal. Entonces en la parte de donde está la ecuación, entonces decimos que en la de la inductancia la derivada de la bobina, entonces tenemos 1, 2 y 3. Tenemos 3 términos en esta, donde uno entra en positivo, otro en negativo y otro en positivo. Tenemos dos positivos y un negativo. Vemos las ganancias, que son sus equivalencias. Y vemos que esta viene aquí al voltaje del capacitor y esta otra viene a la bobina. Entonces ahí está, en esta parte está lo que es la ecuación 1 y en esta otra parte está lo que es la ecuación 2, que en esta tenemos solo dos términos, uno de un cuarto positivo,
entrando. Y la otra en negativo, esta es un menos un venteado, ¿ok? Y esta va al voltaje del capacitor. Y bueno, ya por último para verificar, entonces ponemos el osciloscopio. Aquí va la inductancia a la bobina. Entonces en la entrada para comparar las señales, en esta está aquí lo que sería el voltaje de entrada y aquí pues sería acá el voltaje de salida. Entonces lo abrimos, le damos correr para poder verificar las gráficas. Y podemos observar aquí entonces cómo transcurridos los 5 segundos, la señal va a tener un incremento, cada vez va a incrementar en los 5 segundos. Y aquí vemos como hay una caída de voltaje en la salida, todo referente a la configuración y a las ecuaciones. Entonces, muchas gracias y espero que este video les haya sido de gran ayuda. Muchas gracias.